Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bajen un poquito. Dios bendiga la vida de cada uno de los que estamos aquí y bendiga la vida de cada una de esas personas que escuchan esa palabra de Dios que llega hasta la comodidad de sus hogares y se salvan y tienen vida eterna. Quiero que abramos su Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 1, y que aprendamos un tema muy importante que Dios nos quiere regalar en esta preciosa tarde. Siempre bájale un poquito. Hechos, capítulo 1, versículo 4, y vamos a ver, en el título que aparece ahí es la venida del Espíritu Santo, y Hechos capítulo 1, versículo 4 dice lo siguiente, ¿lo tenemos? Hechos 1:4 dice: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Verso 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mucho tiempo. Ahí mismo, en Hechos capítulo 2 y en el versículo 1, vemos ya la venida de su Espíritu. En el capítulo 1 y en el versículo 4 anuncia su venida. Y en el capítulo 2 y en el versículo 1 ya está la venida del Espíritu Santo en medio del pueblo. Dice en el versículo 1 del capítulo 2 de Hechos: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Vamos a hacer una breve oración para poner esto en manos de Dios y que podamos comprender que estas palabras son las que nos dan vida eterna. Padre, en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo Jesús, nos acercamos confiadamente a ti, papá, para darte las gracias por tu maravillosa y gloriosa palabra. Te pedimos, Señor amado, en esta tarde que nos ayudes a poder comprender lo que es tu Espíritu Santo y la venida de tu Espíritu a nuestra vida, y que cuán tan valioso es que el Espíritu Santo vive en nuestras vidas, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Mire que dice lo siguiente, que Jesús estaba anunciando algo muy importante que iba a venir para la iglesia, para los apóstoles en ese momento. Era la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, según Hechos 1:4, el Señor le está diciendo a la iglesia, a los apóstoles, dice que no se fueran de Jerusalén, que no se movieran, porque dentro de poco tiempo iba a venir el Espíritu Santo. Ahora bien, mire qué importante es que el Espíritu Santo dice aquí que iba a venir, pero si usted se fija, el Espíritu Santo dice en Génesis capítulo 1, que en el principio se movía el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas y sobre el abismo. Entonces, ¿cómo es posible? Aparentemente parece que fuera algo que no fuera real, porque Génesis dice que en el principio se movía, dice, el Espíritu de Dios sobre las aguas. Pero aquí dice, no se muevan porque va a venir. Entonces uno pregunta, porque por eso es la enseñanza de la palabra de Dios. Uno pregunta, en el principio dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y sobre el abismo. Pero Jesús les está diciendo, no se muevan porque Él va a venir. Entonces, aquí hay algo muy importante. Joel capítulo 2 y en el versículo 28, la Biblia no se estaba refiriendo que el Espíritu Santo era la primera vez que venía a la tierra, porque el Espíritu Santo
tiene omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Tiene las mismas tres características que tiene el Padre. Por lo tanto, Él nunca se fue, Él nunca dejó de estar, Él siempre ha estado, siempre estará, nunca dejará de estar, estará en la eternidad, estará en el pasado, estuvo en el presente y siempre seguirá estando. Pero, ¿a qué se refería cuando Jesús le decía a los discípulos, no se vayan a mover de aquí de Jerusalén porque va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes? Pero Él ya había venido. Entonces Jesús lo que estaba diciéndoles era que Joel, el profeta Joel, hace más de 1400 años atrás había profetizado que en los últimos tiempos iba a haber un derramamiento del Espíritu. Y ese derramamiento del Espíritu, dice Joel 2:28, que iba a venir sobre los niños, sobre los ancianos, sobre los adultos, sobre toda carne iba a venir el derramamiento del Espíritu Santo. Y dice Joel 2:28, cuando se profetiza Joel 2:28, que iba a venir el derramamiento del Espíritu Santo, era diferente a ese Espíritu que se movía sobre las aguas, porque Él ya estaba moviéndose sobre las aguas. Pero la diferencia aquí era que este Espíritu Santo iba a venir con un derramamiento, que se iba a derramar totalmente sobre toda carne, sobre los ancianos, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre cada persona se iba a derramar el Espíritu Santo. Entonces Joel 2:28 lo profetiza y dice que se iba a derramar el Espíritu. Entonces ya no era aquel Espíritu que se movía sobre las aguas, que era el mismo, sino que ya era un derramamiento que el Espíritu venía a vivir dentro de la gente. Entonces aquí se cumple, en Pentecostés se cumple la profecía de Joel 2:28. Sería este el segundo avivamiento profetizado en Joel 2:28. Ahora en la Biblia está escrito que viene un tercer derramamiento y último previo a los tiempos finales de Dios sobre la tierra. Entonces, usted podría decir, hermano, hoy en día la gente está bien confundida en cuanto a lo que es un derramamiento del Espíritu. Si nosotros miramos las características de la Biblia, nosotros el derramamiento del Espíritu no es como hoy en día nosotros lo estamos viendo en la mayoría de iglesias, de gente vomitando, que esa gente no es que está derramada del Espíritu, sino que están endemoniados. El derramamiento del Espíritu, según la Biblia, no es un derramamiento de desorden. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, no es un espíritu que nos va a hacer brincar, que vamos a golpear nuestra cabeza en el techo, que nos vamos a tirar al piso y vamos a quebrar nuestros brazos, vamos a quebrar nuestros pies, que tiene que alguien detenernos porque vamos a quebrar nuestra columna en una silla, y que ese es el derramamiento del Espíritu. Eso no es ningún derramamiento del Espíritu. Cuando el derramamiento del Espíritu viene a la vida de la persona, trae señales, no trae una señal física de movimiento, de vómito, de brinco. No, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, trae un movimiento tangible y visible a nuestra vida, y lo que Él trae es lo que Él mostró con los apóstoles. Dice que era la fiesta de Pentecostés que se celebraba cada 50 años en Jerusalén, y se reunían todos los judíos de todas las naciones de la tierra. Por eso era tan importante que el Espíritu Santo viniera en esa fiesta, porque en esa fiesta andaban judíos de Estados Unidos, andaban judíos de Europa, andaban judíos de África y andaban judíos de todas las naciones del mundo, y llegaron a su país de Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y era necesario que el Espíritu Santo hiciera algo en ese momento. Y usted dice, ¿para qué era necesario que el Espíritu Santo hiciera algo en ese momento? Mire qué tan importante era este evento. Dice, Jesús le está diciendo a los discípulos, dentro de no mucho tiempo va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes, pero el Espíritu Santo viene en la mera celebración de la fiesta de Pentecostés. Y uno pregunta, ¿por qué vino exactamente en la mera fiesta de Pentecostés? Vino porque era necesario. Jesús todavía no se conocía en algunas naciones de la tierra. Jesús solo se conocía en Jerusalén, en los países alrededores hasta donde llegaron los apóstoles, pero Jesús no se conocía en algunos continentes y en algunos países lejanos. Entonces dice que la señal tangible del Espíritu, ¿cuál era? Dice que los discípulos empezaron a hablar en lenguas de las naciones. En ese momento, si nosotros lo pasáramos a un vocabulario más entendible,
Se podía decir que los discípulos empezaron a hablar inglés, los discípulos empezaron a hablar francés, italiano, ruso, alemán, y empezaron a hablar español y todos los idiomas del mundo. Los discípulos, entonces la gente quedó asustada y empezó a decir, ¿cómo es posible que estos hombres, dice, que no fueron ni a la escuela? La Biblia menciona que estos hombres, dice, eran del vulgo. O sea que estos hombres, los llamados apóstoles, no todos, pero la mayoría de apóstoles que Jesús constituyó, eran hombres del vulgo, eran hombres no letreados, eran hombres que no pasaron ni por el kinder, ni por la escuela, ni por la universidad, ni tenían doctorado. Era gente no letreada totalmente. ¿Y cómo era posible que gente no letreada utilizara más de 9, más de 13, más de 14 idiomas y pudiera hablar en toda la lengua de los extranjeros de ese momento? Y la gente decía, los que no entendían inglés decían, estos estambolos, pero los que entendían inglés decían, estamos maravillados de cómo saber que estos hombres del vulgo me están hablando en inglés. Y los rusos que andaban en ese, los judíos rusos que andaban en ese momento, que nacieron en Rusia y que solo hablaban ruso, quedaron asombrados cuando escucharon ver a los apóstoles hablándoles a ellos en ruso. Y decían los judíos que vivían en Rusia, ¿cómo es posible que estos hombres galileos, hombres del vulgo que no pueden leer ni escribir, que no fueron a la escuela, cómo es posible que estén hablando en mi lengua? Y dice que fue tan sorprendente porque dice que estos hombres hasta hablaban con acentos. Era tan bello, y esa es una manifestación no como la que hoy en día podemos ver nosotros. Entonces Joel 2:28 estaba anunciando este gran derramamiento del Espíritu, y ahorita en este instante nosotros como hijos de Dios, no como fanáticos, sino como hijos de Dios, estamos esperando un tercer derramamiento del Espíritu. Podríamos decir que se va a extender, Joel 2:28 se va a extender para los últimos tiempos, y va a venir un derramamiento del Espíritu sobre los niños. Los niños van a empezar a ser músicos, van a empezar los niños a tener el talento de la música, niños van a empezar a hablar en lengua, niños van a ser bautizados por el Espíritu Santo, ancianos, jóvenes, va a haber una llenura del Espíritu, porque esta llenura que va a venir del Espíritu va a ser previo al tiempo del arrebatamiento de la iglesia y a la segunda venida de Jesucristo. Entonces, por lo tanto, cuando la Biblia dice que el Espíritu vino sobre los apóstoles, no vino cualquier cosa, no vino por eso es que si dice la Biblia en el Nuevo Testamento que el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice Romanos, no es de Cristo, porque el Espíritu Santo es lo que utiliza la palabra, las arras, la señal, la seguridad de que usted y yo somos de Dios. Si usted y yo no tenemos el Espíritu Santo, entonces nosotros no somos de Dios. Eso es sencillo. Si usted y yo no tenemos el Espíritu Santo, entonces nosotros no somos de Dios. ¿Sabía usted eso? Sí. ¿Por qué? Porque los apóstoles, al estar en ese momento, era tan hermoso, porque imagínense los españoles que andaban ahí. Imagínense la gente de España que andaba ahí, ¿cómo se vino de ahí? Se vino asustada. ¿Sabe por qué se vino asustada? Porque imagínense encontrar a un hombre que no sabe leer ni escribir, que era del vulgo, que no estuvo en la escuela, que no estuvo en la universidad, e encontrar a ese hombre, y encontrar que ese hombre cuando llegaba a los extranjeros podía hablar en los idiomas de ellos. La gente iba maravillada, dice. Y se maravillaba no por la hermosura de Pedro, no se maravillaron por lo externo donde ellos estaban, no se maravillaron por la multitud, se maravillaron por un hombre humilde que portaba algo llamado el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo en Pentecostés viene sobre estos hombres, los judíos que vivían en España quedaron asombrados, porque Pablo les dijo, Pedro y todos los discípulos le dijeron, varones, hermanos, en español. Quedaron asustados los judíos que vivían en España. Y ahí les dijo a los judíos que vivían en Rusia, les dijo también en ruso, varones hermanos, y les habló, dice, aproximadamente, hablaron 18 a 19 idiomas. Óigame, ahorita, pero ni el hombre más intelectual maneja tantos idiomas. Ni el hombre más intelectual. Lo normal, los hombres que se dicen que son un poquito más intelectuales son los papas. Algunos papas son bien preparados, otros papas no.
Algunos papas logran máximo, porque no les da la mente, ni el tiempo, ni la vida para lograr extenderse, máximo 7 idiomas. Pero dice que estos hombres hablaron 19 idiomas. Fue tan sorprendente ese día que toditos los extranjeros que llegaron de Pentecostés a la fiesta regresaron a sus países hablando de Jesús. Por eso es que era que el Pentecostés iba a ser en el momento exacto, la venida del Espíritu Santo en el momento justo, porque ese momento el nombre de Jesús llegó a América. Y usted dirá, hermano, ¿y cómo llegó el Evangelio a América? Mire, el Evangelio llegó a América, hermano, a raíz de este Pentecostés. Porque judíos que vivían en América, que viajaron en barco, porque en ese tiempo no habían aviones, que viajaron en barco hacia su nación a celebrar Pentecostés, escucharon allá en Jerusalén que había un hombre llamado Jesús, que a través de él podía haber salvación, que él murió en la cruz y que en él había perdón de pecados, porque Pedro les habló en todos los idiomas a todos los extranjeros, y cuando regresaron a sus naciones, Jesús llegó, iba juntamente con ellos. Ese día fue un espectáculo tan hermoso y tan bello que la gente de repente a veces no entiende lo que el Espíritu Santo hace, está haciendo y seguirá haciendo en la vida de las personas. Entonces ahí como el Señor dice en Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos los judíos unánimes, de repente vino del cielo un estruendo y ahí vino por primera vez el Espíritu Santo sobre toda carne, según dice Joel 2:28. No es que el Espíritu Santo, repito, venía por primera vez porque Él ya estaba. Él siempre estuvo, siempre estará y Él existirá por siempre, porque el Espíritu Santo es la esencia de Dios. Él nadie lo puede matar, a Él nadie lo puede limitar y Él siempre ha estado y siempre estará. Él está presente en este momento y cuando muramos nosotros estará presente con nuestros hijos y cuando mueran nuestros hijos estará presente con nuestros nietos y cuando mueran nuestros nietos estará presente con mis nietos y Él estará presente en todo tiempo y en todo momento y nunca dejará de estar presente. Lo que se estaba profetizando en Hechos capítulo 1, verso 4, era la profecía de Joel 2:28, que tendría que venir sobre toda carne y derramarse sobre toda la humanidad. Ya pasó. El Espíritu Santo es algo muy importante. Mire que Romanos capítulo 8 nos dice que por qué es tan importante el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo, según el libro de Efesios, dice que Él es las arras. Y yo he explicado qué significa la palabra arras. La palabra, dice la Biblia en el libro de Efesios, que el Espíritu Santo es las arras de nuestra salvación. Que la palabra arras quiere decir aseguranza, seguridad y sello. Entonces, el Espíritu Santo, Él es las arras de nuestra vida, que Él es el que asegura de que usted y yo somos de Dios. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, dice Romanos capítulo 8, que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Entonces, en el Evangelio y en el caminar en el Evangelio, para yo poder saber si una persona es de Dios, yo necesito que esa persona refleje los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu, los ministerios del Espíritu, la obra del Espíritu, que sienta yo en esa persona que refleja algo del Espíritu para saber que es de Cristo. Porque el que no tiene el Espíritu puede pasar años dentro de 4 paredes, pero no es de Cristo. Cierta vez me dice un hombre que tiene como no sé cuántos años tendrá ese señor de estar en el Evangelio, pero yo creo que es un montón de años. El hermano Raúl. Tiene un montón de años, ¿va? El esposo de la pastora Doris. Una vez estoy en el discipulado hablando del Espíritu Santo y me dice a mí, mire hermano, yo para saber si alguien tiene el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas obligatorio. Hermano, y yo que no hablo en lengua, usted que no habla en lengua y usted que no habla en lengua, usted sabe que ustedes y yo estamos perdidos porque no hablamos en lengua. Y con que usted y yo no hablemos en lengua, no es que tampoco vamos a ir ahí, suco de guayaba, tumba la baranda y vamos a andar inventando cosas. No.
No puedo, no podemos andar inventando, tumbando de escuela profética, de que tumbe, de que sople, de que hable en lenguas, porque no. Dice Pablo dice claramente, no todos profetizan, no todos son maestros, no todos hablan en lengua, pero todos fuimos llenos del Espíritu Santo. Yo no necesito estar aquí en el altar hablando cosas para que la gente diga, ese hombre está lleno del Espíritu Santo, ese hombre como habla en lenguas. No, con que yo no hable en lengua no me identifica de que yo no estoy lleno del Espíritu Santo. Sabe, yo siempre he dicho, y la Biblia dice, hay un don que es por el cual todos los seres humanos deben de vivir con él. Y yo lo he dicho desde este altar, y lo he dicho desde muchos altares. ¿Cuál es el don principal por el cual nosotros los cristianos debemos de vivir? No importa los dones mencionados, hay un don más importante, que es el que dice Primera de Juan, que es el amor. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, tiene que haber un reflejo. Y miren lo que dice el libro dice, ya vemos la venida, Hechos 2.1, dice que trae consigo la venida del Espíritu Santo. Es un avivamiento personal que impacta nuestro alrededor, según Joel 2.28. Es un avivamiento y es una venida del Espíritu Santo, según los frutos que trae Gálatas, capítulo 5, verso 22, habla de los frutos del Espíritu Santo. El cristiano tiene que tener frutos del Espíritu, no frutos del pastor, frutos de la iglesia, frutos del Espíritu. 5:22. Miren los frutos que tiene que tener el cristiano. Y si el cristiano no tiene frutos, hermano, del Espíritu, definitivamente no es del Espíritu. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Estos se llaman los frutos del Espíritu. Frutos que tienen que estar en nosotros físicamente. 5:22 de Gálatas. Dice lo siguiente. Mas el fruto del Espíritu debe de ser primeramente, dice, el amor. Una persona que dice que tiene el Espíritu tiene que reflejar amor. Si no refleja amor, podría decir yo que no tiene el Espíritu Santo, porque es el principal mandamiento. Debe de tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y contra todas estas cosas no hay ley que las pueda quitar. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si servimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero no nos vanagloriemos irritándonos unos a otros e envidiándonos unos a otros. Eso es andar en el Espíritu. Y usted podría decir, hermano, ¿cómo puedo yo identificar a alguien que no anda en el Espíritu? Pues entonces lea más atrás y usted va a identificar a alguien que no anda en el Espíritu. ¿Quiénes son los que no andan en el Espíritu? Versículo 16 del capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el Espíritu es en contra de la carne y estos se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que queremos hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, ustedes no están bajo la ley. ¿Cuáles son las obras de una persona que no tiene el Espíritu y que no anda en el Espíritu? Son las siguientes: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidiosos, homicidia, borrachos, orgía. Contra semejante de estas cosas, acerca de las cuales yo os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican estas cosas, no, ¿qué dice? Heredarán el reino de Dios. Entonces, si las obras de la carne me llevan a mí a quitarme la herencia del reino, entonces identifica que no tengo el Espíritu. Entonces, si yo no tengo el Espíritu, yo no me voy a salvar y me voy a perder, porque yo no soy salvo, porque no tengo la jarra, la seguridad, el sello de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, una persona que anda en estas cosas me dice a mí que no tiene el Espíritu Santo de Dios, porque una persona que sabe que la borrachera lo va a apartar del cielo,
el Espíritu Santo que mora dentro de él lo redarguya que no lo haga. Por eso dice el versículo claramente 21, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No hay acceso para personas que no tengan el Espíritu Santo. Toda persona que tiene el Espíritu Santo entrará, y la que no, no entrará. Aquí viene una pregunta que me hicieron a mí bien importante y me dijo una persona. ¿Cómo me doy cuenta yo que tengo el Espíritu Santo, hermano? Me dice. ¿Cómo me doy cuenta que yo tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo me doy cuenta que yo estoy sellado para que fuera hijo de Dios? Una de las maneras para darme cuenta que yo estoy sellado por el Espíritu Santo no es que yo hable en lenguas. Porque yo no voy a estar repitiendo algo que no está en mi corazón, porque yo caería en algo que no es correcto. No necesito decir, voy a hablar desde el altar para que mi tema impacte. ¿Qué les pareció mi tema? No se trata de eso. No se debe de jugar con los dones del Espíritu. Entonces, una de las maneras por la cual usted sabe si usted tiene el Espíritu Santo es cuando algo dentro de usted llamado, normalmente la gente le llama conciencia, cuando el Espíritu Santo a usted le redarguye de pecado, juicio y justicia. Cuando una persona sabe de que está cometiendo un pecado y usted sabe que lo está cometiendo y el Espíritu Santo le dice por dentro no lo haga, se siente mal que lo está haciendo, eso es señal de que usted tiene dentro el Espíritu Santo de Dios. Porque hay personas que adulteran, que hacen lo que acabamos de leer, que son envidiosos, borracheras, orgías, hechicerías, que tienen enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas. Cuando estas personas tienen estas cosas y están así por años, quiere decir que estas personas no tienen el Espíritu Santo. Y está el otro punto de un ejemplo, como temporalmente estamos viendo un ejemplo con una persona que ha caído en una relación sexual ilícita. Está bien, ya cayó. Ya cayó ella y ya cayó él. Cayeron en una relación sexual ilícita. Entonces uno pregunta, ¿cómo es posible que esta mujer y este hombre, que digan que están llenos del Espíritu Santo, que tienen el sello del Espíritu, hayan caído en una relación sexual ilícita? Tampoco no quiere decir que el Espíritu Santo está fuera de ellos, solamente que el Espíritu Santo se ha contristado a raíz de la causa del pecado que ellos están haciendo. Pero una de las cosas que sucede es lo siguiente: hay un momento que el Espíritu Santo se aparta mejor. Usted podría decir, hermano, pero usted acaba de decir que cuando yo tengo el Espíritu Santo es que ya estoy sellado. Pero es que el Espíritu tampoco no va a ser una persona cuerda. No es que el Espíritu va a venir así en mi vida. Ya yo entré a mi vida, yo ya estoy sellado. Pues voy a adulterar, voy a emborracharme, voy a matar, porque como yo ya estoy sellado, qué bonito fuera que fuera así. Porque como usted y yo ya estamos sellados con el Espíritu Santo, pues vamos, pequemos, emborrachémonos, vamos a orgías, a hechicerías, a enemistades, a pleitos, a ira, a contiendas, a divisiones, porque nosotros ya tenemos el Espíritu y porque ya estamos sellados. No. Quiere decir que la persona que está practicando estas cosas todavía no tiene el Espíritu Santo. Porque no le redarguye nada. No le redarguye ningún pecado. Esa persona cae en adulterio, le da igual, sigue en el Evangelio y le da igual porque no hay un cambio, no hay algo que lo redarguya. Entonces esa persona todavía no tiene el Espíritu Santo. Todavía no ha sido marcada con el Espíritu Santo de Dios. Para uno poder mostrar lo que es el fruto del Espíritu, simple y sencillamente enfocarse en lo que dice la Biblia y primeramente pone en el amor. Poder hacer las cosas con amor para todo y apartarse de las obras de la carne, porque las obras de la carne más bien nos destruyen en vez de edificarnos. Porque el Espíritu Santo ya vino en Pentecostés y ahora estamos esperando una tercera avivamiento, le dice la gente, pero un tercer avivamiento que viene para marcar a los hijos verdaderos de Dios. Y eso pronto va a ocurrir. Pero los que ya tienen el Espíritu, gloria a Dios porque ya lo tienen, porque ya están marcados. Porque el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Está perdido. Y así tiene que ser todo niño, todo joven, todo adulto, procurar tener el Espíritu Santo de Dios. Por eso usted puede ver que si, por ejemplo, usted me dirá, como yo vuelvo y le repito, si yo dejo de congregarme personalmente yo, que yo oro por los demás, ¿quién va a orar por mí?
¿Usted cree que yo que oro por mi familia, van a pelear por mí? Si yo sé que más bien parte de mi familia que ha muerto porque no habían intercesores. Si yo siempre he sabido, bajo la autoridad que Dios nos ha dado, que si un hombre se pone y dobla las rodillas, ahora yo entiendo los límites de Dios. Por ejemplo, una mujer me dice, hermano, ando con un dolor tan terrible en mi corazón porque acabo de sufrir la pérdida de mi papá, de mi abuelo. Hermana, discúlpele cuántos años tenía ese abuelo, 95. Mire, hermano, yo entiendo la pérdida de su abuelo, pero ¿qué más años quería? No, mira que ya está establecido. Entonces, ¿a qué me refiero yo? A lo que ya está establecido, no necesito oración. Pero si, digamos, en el caso de un joven, de un niño, que no está establecido por Dios de 70, 80 años, que debe de morir, entonces ahí entra el papel del intercesor. Y ahí entra el papel de decir, Padre, estoy intercediendo por este joven, no permitas que se muera. Entonces, Dios no pone la mirada en el joven, nunca ha puesto la mirada en el joven. Dios pone la mirada en el intercesor, en el punta de lanza, en el que está diciendo, hay una voz, estoy viendo un hombre que está de rodillas, que está llegando a mi trono y me está pidiendo por tal persona, así yo lo voy a establecer. Pero si el intercesor no lo hace, ¿quién lo va a hacer por él? Si él haya sido llamado por interceder. Hay veces en nuestra familia muere gente por eso, por causa de intercesores, porque no hay hombres ni mujeres que estén intercediendo por nuestra familia, que estén intercediendo por sus hijos, que aunque digan, Señor, yo miro que mis hijos no quieren nada contigo. No, tú tienes que interceder, tienes que levantarte y decir, Padre, hoy estoy intercediendo por mis hijos, yo quiero que tú hagas esto. No es porque Dios va a ser un genio, sino que Dios siempre busca el bienestar de sus hijos, y el Padre va a empezar a poner circunstancias que van a traer un cambio a nuestra vida, pero nosotros necesitamos estar siempre llenos del Espíritu Santo, si no, no podemos. Cuando yo quería comprobar, yo quiero comprobar a alguien si anda lleno del Espíritu, sencillo, solo le digo, hermana, pase a predicar o pase a orar. Ay, hermano, si yo ando hueco, ¿y qué le voy a dar? Es como yo siempre he dicho, ¿qué voy a dar si yo no tengo nada? Por eso es que nosotros debemos de procurar tan siquiera un domingo, estar llenos de Dios, llenarnos de Dios ese día para poder impartir a otro. Porque yo vacío, ¿qué voy a darle a otro? Nada, porque estoy vacío. Entonces el Espíritu Santo, aparte de que es las arras, que es el sello, la seguridad de que nosotros somos hijos de Dios, Él también nos enseña cómo debemos vivir según Gálatas capítulo 5, que debemos de vivir apartados de toda esta clase de pecados que nosotros cuando éramos mundanos las practicábamos. Pero ahora que andamos en una vida nueva, tenemos que olvidarnos de esto. Mire que dice Colosenses capítulo 3, para los que ya tienen el Espíritu Santo, ¿a qué vida nos llama Dios? Nos muestra la vida antigua que teníamos y nos muestra la nueva vida que debemos andar. Colosenses 3:5. Mire, la Biblia nos dice claramente cómo debemos de vivir y cómo vivíamos antes, que nos debería de dar la mayoría vergüenza de cómo vivíamos antes. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que la avaricia es idolatría. Contra estas cosas, dice, está la ira de Dios y viene sobre, dice, los hijos, pero de desobediencia, en las cuales vosotros, dice, también anduviste, dice, en otro tiempo, cuando tú vivías en ellas. Pero ahora, dice, dejad también vosotros estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de nuestra boca. No se mientan los unos con los otros, habiéndose despojado del viejo hombre que está con sus hechos. Y vístanse, dice, de un nuevo hombre. ¿Quién crea este nuevo hombre? Dice, el cual es la imagen del que lo creó. Y se va, dice, renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circunciso, ni bárbaro, ni cita, ni libre, ni Cristo, y todo es en todo. Y vístanse, dice, como escogidos de Dios. ¿Cómo se viste el que tiene el Espíritu Santo? Santo,
amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soporta lo uno a lo otro y perdona lo uno a lo otro. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos del amor, que es un vínculo perfecto. Entonces, cuando veo estas características yo de Colosenses, pues me pongo a pensar yo en la gente que dice Colosenses, esto éramos vosotros, no somos, éramos. O sea, la Biblia, el Espíritu Santo y Dios espera que nosotros éramos, no que somos. Para nosotros nuestra vida pasada pasó y Él nos llama a andar en una vida nueva, que es una característica del sello del Espíritu. Entonces, cuando yo miro a una persona que anda en estas obras de la carne, me pongo a pensar yo y me pongo en duda y empiezo a decir, ¿será que tiene el Espíritu o será que no lo tiene? Entonces usted podría preguntarse, hay una pregunta que yo me hago, o sea que si yo estoy pecando, quiere decir que el Espíritu Santo no está en mí. ¿Va que sí? Se podría pensar. El problema es que el pecado no es malo, sino que la práctica. Usted puede decir, hermano, pero explíquenos, ¿cómo es eso de que el pecado no es malo, sino que la práctica del pecado? Es que es diferente. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Ejemplo, una persona puede pecar porque fue tentado, porque cayó en un pecado el día de hoy y dije una mentira, hermano. Porque acabamos de ver que las mentiras dicen que son frutos de un viejo hombre, no que no tiene espíritu. Entonces, si la mentira es el fruto de un hombre que no tiene el Espíritu Santo y yo mentí hoy, ¿cómo se llama eso? Se llama pecado, ¿verdad que sí? Pero ¿cuándo se convierte en una característica de un viejo hombre que no lleva el Espíritu Santo? Cuando lo practica, cuando le gusta mentir hoy, mañana, pasado, todo el año, y vuelve el año y sigue mintiendo. Esa persona está practicando el pecado y muestra características de que no está sellado con el Espíritu Santo. Pero cuando miente dice, mentí, me siento mal, no lo voy a hacer mañana. Pues ese es el pecado y el practicar el pecado. Y ahí se ven las dos características, como David. David, cuando tuvo relaciones sexuales con Betsabé, que no era su esposa, usted pregúntele a David si lo volvió a hacer por segunda vez o tercera o cuarta o quinta. Tuvo que tomarla como mujer porque si lo volvía a hacer, el hombre iba a tener problemas. Porque él estaba llamado a ser un hombre que podía pecar porque somos pecadores, pero no a practicar el pecado. Entonces, este es el breve tema que quería compartir con nosotros, hermanos, del Espíritu Santo. El sello, que Él es nuestro sello, que si no tenemos el Espíritu Santo, nosotros no somos de Dios. Y que cuando alguien tiene el Espíritu Santo, va a andar como Él anduvo. Y que para saber si nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos que ser redargüidos de nuestro pecado. Que si saber que usted pecó, usted tiene que ser redargüido. Por ejemplo, imagine que yo le doy un arma a usted y le digo, vaya, máteme a unas 2 personas allá afuera. Usted no lo va a hacer, porque usted sabe, o usted, vaya, máteme, igual yo. No lo hago porque yo sé que dentro de mí algo me dice, hey, eso no es correcto que tú lo hagas. Pero hay alguien más que agarra un arma y viene y le dispara y mata a 2. Podemos decir, como hoy en día, un ángel más en el cielo y gran asesino. Si ese hombre no tenía ni el Espíritu Santo. Hay que hablar la claridad. Una persona que anda en los frutos de la carne y que anda haciendo sus maldades en la tierra, no tiene el Espíritu Santo. Tampoco. Y si no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Y ahora hay un montón de gente que muere un asesino, muere un mundano, muere un borracho, muere un pedofílico, muere un adúltero, muere un fornicario. Ya le ponen una fotito y le ponen 2 alitas con Photoshop, un ángel más en el cielo. Pues si es así, entonces guardemos la Biblia y pues vivamos tranquilos, porque cuando yo muera solo me van a poner 2 alitas en una foto y van a decir un ángel más en el cielo. No, hombre, las cosas no son así. Si solo fuera de morir y un guerrero más en el cielo, pues fuera fácil. No, la cosa no es así. La cosa es que si la gente que muere no tiene el Espíritu Santo, no es propiedad de Dios. Y se escucha bien fuerte esta palabra, alguien diría, hermanos, qué fuerte se escucha eso. O sea que si mi pariente que murió no tenía el Espíritu Santo, no es de Dios, pues no es de Dios, hermanos. Me da pesar decirle que si no tiene el Espíritu, no es de Dios.
Me da pesar decirlo, pero es la verdad. Y esa verdad es la que nosotros nos hace libres. Como dijo Jesús, conoceré la verdad y la verdad nos hará libres. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos de este lugar y no de la presencia de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde. En medio de este maravilloso canto, queremos pedirte primeramente perdón nosotros, porque nosotros se supone que tenemos el Espíritu Santo y que podemos venir a perdón delante de ti. Padre, en esta tarde te damos gracias y te pedimos perdón porque de repente nosotros hemos andado en los frutos de la carne y te hemos fallado a ti. Y te pedimos perdón porque nosotros somos pecadores, pero no practicamos el pecado, oh Señor Dios de la gloria. Te pedimos, Padre, que nos des fortalezas para esperar de ti y te damos gracias por el sello de tu Espíritu Santo. Si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo, nosotros no seríamos tuyos, bendito Dios, porque el sello es las jarras, es la seguridad, la promesa y el sello de que somos tuyos, Dios. Padre, gracias. Es ahí, bendito Dios, donde el anticristo en Apocalipsis 13 va a ponerle marca a la gente, Señor, en la frente de la mano derecha. ¿Para qué le va a poner marca, Señor? Para darle una señal de que van a ser propiedad de Él. Como tú nos has puesto un espíritu dentro de nosotros, que es propiedad, que somos propiedad tuya y pertenecemos solo a ti, oh Señor Dios de la gloria. En esta tarde, Espíritu Santo, gracias. Gracias porque tú nos sellaste para que fuéramos tus hijos, tu pueblo, tu iglesia. Te damos gracias, Señor, y así te pedimos que si puedes sellar a cada uno de nuestros familiares para que los salves y les des vida eterna, hazlo en el nombre maravilloso de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos das la fuerza para continuar, nos das la fuerza para emprender una batalla y ganarla. En el nombre maravilloso de Jesús ponemos en tu mano la vigilia que vamos a tener, bendito Dios, tanto en Honduras y con una pequeña vigilia que vamos a programar en este lugar, Padre, ya la ponemos en tus manos, Señor amado, en el nombre maravilloso de Jesús. Y te pedimos que tú te tomes el control en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Mira, bendito Dios, esa visita que hará la pastora Doris al crematorio, bendito Dios, donde hay un montón de personas viviendo entre medio de la basura, Señor, viviendo entre medio de la sociedad, que quizás ellos, bendito Dios, ya lo ven como algo normal, pero no es normal, bendito Dios, porque el ser humano no fue hecho para vivir entre medio de la sociedad, Padre. Te pedimos, bendito Dios, que la pastora Doris, Padre, con cada una de las personas que va a ese lugar, usted la respalde, bendito Dios, usted le abra los ojos al ciego y que puedan comprender esas personas que viven ahí, Señor, que tu mano poderosa está con ellos en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios.